En las sesiones anteriores hemos visto todo lo que atañe a la geometría proyectiva, el plano proyectivo y el tipo de transformaciones que podemos encontrar en el plano proyectivo, etc. Esta sesión he decidido llamarla coda porque simplemente voy a hablar de hacia dónde ha ido todo esto, cómo se ha seguido desde la geometría proyectiva hasta la actualidad, y no voy a detallar prácticamente nada. ¿Cómo sigue esto? La geometría algebraica es el paso natural de la geometría proyectiva. Todo empezó con las integrales abelianas, o bueno, la teoría de integrales abelianas de Riemann. Riemann es este señor que veis aquí. Bien, ¿qué consiste en estas integrales abelianas? Bueno, básicamente es encontrar la integral esta que veis aquí, dada esta restricción, que f de x y sea igual a 0. Abel fue el primero que se dio cuenta de que la integral esta tiene mucho que ver con el tipo de estructura algebraica que tiene la función esta. De hecho, Riemann después se dio cuenta de que en realidad esta integral con esta restricción era la integral sobre esta curva, en principio, este lugar que define esta ecuación. La geometría algebraica tiene que ver con cosas de este estilo. Es decir, tenemos, por ejemplo, un plano y tenemos ecuaciones de este estilo que definen en principio una curva, o si no tenemos un plano tenemos un espacio de 3 dimensiones, lo que sea. Tenemos lugares geométricos que cumplen ecuaciones de este estilo, que cumplen polinomios de este estilo. Entonces la geometría algebraica estudia básicamente, fundamentalmente, objetos que cumplen este tipo de ecuaciones. Seguimos. De integrales abelianas, o la teoría de integrales abelianas de Riemann, pasa a fundamentarse mucho más fuerte después de Riemann, gracias a Weyl y Zariski, ambos matemáticos importantísimos, y por distintas motivaciones. Vale. Zariski fundamenta la geometría algebraica de una manera mucho más sólida porque quiere fundamentar toda la corriente de la escuela italiana de geometría algebraica y de curvas, etc. Y lo que quiere Weyl es probar la conjetura de Riemann en funciones de zeta de Riemann en congruencia. Esto, aunque tenga una palabra muy larga, es básicamente la conjetura de Riemann en un cuerpo especial. Bueno, eso es lo que quiere hacer Weyl. Para probar esta conjetura necesita unos fundamentos mucho más fuertes. De hecho, surgen otras conjeturas que motivan a Grothendieck, con su teoría de esquemas, a fundamentar o, digamos, generalizar otra vez la geometría algebraica. Todo esto lleva a distintas generalizaciones. Aquí hay muchas personas muy involucradas que no he mencionado, por ejemplo, Serre, Deligne, Max Noether, no me atrevo a pronunciarlo, etc. Entonces, como decía, ¿en qué consiste la geometría algebraica? Bueno, en principio tenemos algo dentro de un espacio de m dimensiones, ¿vale? El plano afín de m dimensiones. En principio tenemos Rm y queremos ver cuál es el objeto que cumple ciertas restricciones, donde los fi pertenecen a los polinomios en n variables. Es decir, tenemos varios polinomios, queremos ver qué objeto cumple estas restricciones. Aquí el primer problema natural surge en ecuaciones de este estilo. Esto en los reales no tiene ninguna solución, salvo el cero. O si queremos ser un poco más rebuscados, esto en los reales sí que no tiene ninguna solución. Entonces, el primer paso natural no es estar en los reales, sino estar en los complejos por lo menos. ¿Qué quiere decir por lo menos? De hecho, no simplemente podemos estar en un cuerpo, o sea, no podemos solamente estar en C, sino que podemos estar en un cuerpo cualquiera. Si tenemos un cuerpo cualquiera, lo que le vamos a pedir, esta es la distinción entre R y C, es que sea algébricamente cerrado, es decir, que todo polinomio tenga soluciones. Básicamente, es la idea. Este cuerpo puede ser R, puede ser C, puede ser Q completado con los números algebraicos, puede ser FP completado, si es que hay que completarlo, lo que sea. De hecho, en este tipo de cuerpos es donde se estudia la conjetura de, bueno, o el teorema de Riemann-Weyl para funciones de cuerpos finitos. El siguiente problema natural, y por eso entra la geometría proyectiva aquí, es que, por ejemplo, una motivación para el plano proyectivo es que dos líneas se cruzan en un punto, pero si son líneas paralelas no. Entonces, el plano proyectivo nos da
un contexto donde muchas propiedades funcionan muy, muy bien, como es el caso de esto. De hecho, bueno, el siguiente paso natural será meter X dentro del plano proyectivo, M. Bueno, principio del cuerpo K, que no hemos dicho nada de K. Entonces, básicamente la geometría algebraica se preocupa de estas cosas, donde la X viene dada por unos cuantos polinomios de distintas variables. Entonces, ¿dónde está la parte algebraica de todo esto? La parte algebraica de todo esto es que de hecho X no solamente se puede definir por esto, sino que se puede definir por el ideal que generan dentro del anillo de polinomios estas ecuaciones. Entonces, por un lado tenemos X, que es algo que está dentro en principio de un contexto tipo el plano proyectivo, el plano afín, que a fin de cuentas es algo tipo esto, a fin de cuentas. Por otro lado tenemos el ideal que define X, que es este, y si tenemos un ideal, pues tenemos una X, porque si tenemos un ideal, X viene también definido por todos los ceros este ideal. Entonces, de este ideal, si hacemos K de las X cociente el ideal, y aquí es posible que mucha gente no entienda nada, pero bueno, simplemente por mencionarlo, tenemos el anillo de funciones regulares de X. Entonces, para un X que es un objeto, algo de un conjunto, tenemos una estructura algebraica. De hecho, si tomamos el anillo, perdón, el cuerpo de fracciones de este anillo, que se escribe así, tenemos también mucha más riqueza algebraica que a lo mejor aquí no teníamos. Entonces, una X pasa de ser estudiada con un objeto geométrico a ser estudiada con un objeto algebraico. Y según las características que queramos ver de ese objeto algebraico, vamos a utilizar distintos objetos algebraicos relacionados. Bien, todo esto ¿hacia dónde va? E insisto en que estoy divagando muchísimo y doy muy poca información. Bueno, esto por ejemplo está relacionado con el último teorema de Fermat que probó Andrew Wiles. Bien, el último teorema de Fermat nos dice que existen soluciones enteras, es decir, el tipo -1, 0, 1, 2, bla bla, ¿vale? Sin decimales, básicamente. Existen soluciones enteras de esta ecuación, x elevado a n más y elevado a n igual a z elevado a n para n mayor que 2. Esto fue demostrado por Wiles falso. Bien, ¿qué ocurre con esto? ¿Qué relación o qué tipo de relación tiene con la geometría algebraica? Por supuesto, la relación es muchísimo más profunda y los conceptos son mucho más complicados. Pero, por ejemplo, esta ecuación no la vamos a mirar con la z, vamos a mirarlo con el 1. De acuerdo, entonces, si esta ecuación para un n mayor que 2 tuviese soluciones racionales, entonces tendríamos algo tipo a partido b elevado a n más c partido d elevado a n, con un denominador común tendríamos una solución entera para esta ecuación. Entonces, encontrar soluciones enteras de aquí es lo mismo que encontrar soluciones racionales de aquí. Y la vuelta se puede hacer igual. ¿Cómo se podrían encontrar, si es que se pudiesen encontrar soluciones de esto? Vale. Pensamos en el caso n igual a 2, que en el caso n igual a 2 hay muchísimas soluciones. En el caso n igual a 2, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es una circunferencia. Y al principio de los tiempos, lo que vimos es que una circunferencia es esencialmente lo mismo que una línea. Una circunferencia menos un punto es esencialmente lo mismo que una línea. Lo que hicimos fue, de una línea, o bueno, mejor dicho, lo que hicimos fue, de toda la circunferencia, salvo un punto, hacer una parametrización con t. Es decir, encontrar funciones racionales de una variable que me recubriesen toda la circunferencia. Esto es lo mismo que el cuerpo de fracciones. Es decir, recordad que yo tenía esto, que era igual a kxi cocientado con el ideal que me genera esto. Si yo tomo el cuerpo de fracciones, tengo esto de kc. Bueno, resulta
Que si yo hago esto, hago el cuerpo de fracciones, y esto es isomorfo al cuerpo de fracciones de una variable, esto pasa sí solo sí, yo puedo hacer algo de este estilo. Recubrir toda la circunferencia con un parámetro. ¿Qué quiere decir eso? Si yo consigo que la x y la y poder parametrizarlas a un parámetro y estas parametrizaciones son racionales, como las que tenemos aquí, de hecho las voy a copiar. Si yo consiguiese esto, entonces esto encaja aquí, es decir, que tengo que phi de t cuadrado más psi de t cuadrado igual a 1. Como aquí tengo coeficientes racionales, si yo t le doy el valor de una cantidad racional, aquí tendré una solución racional. Entonces tengo aquí una solución racional. Como aquí tengo una solución racional para n igual a 2, aquí para n igual a 2 tengo una solución entera. Conclusión. El último teorema de Fermat se podría probar falso, bueno, perdón, se podría probar verdadero si este cuerpo de fracciones fuese isomorfo a este otro cuerpo de fracciones. Sin embargo, no es muy difícil ver que esto no puede pasar cuando la n es mayor que 2. Cuando la n es igual a 2, el isomorfismo viene dado por estas aplicaciones. La x va aquí y la y va aquí. Y esto es un isomorfismo. Bien, con todo esto, lo que quiero decir es que la geometría algebraica está muy en boga. Y además, sirve para cosas muy, muy, muy difíciles. En fin, espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, ya sabéis cómo contactarme. Por favor, si veis cualquier error, contactadme también. Aunque no sepáis, intentad hacerlo, como sea. Muchas gracias y nos vemos.